Welcome to the World United. Welcome to the World United. Bueno, hola, buenos días. Nos damos la bienvenida en este encuentro nuevamente, esta vez para presentar a Demaris Mariño Gaviria, que nos va a hablar de animales y de la creación, ¿sí? Ella es activista ambiental y animalista, ¿sí? Es comprometida con la defensa y la protección de los animales y de la naturaleza. También es un ser, ella se manifiesta como un ser políticamente activa. En su carrera estudió y trató de aplicarla, esta causa, a través de un proyecto para articular a las personas y las comunidades en pro de los animales y de la naturaleza. No obstante, reconoce que el activismo animalista ha sido más solitario e individual, y el ambientalista es más colectivo, porque nos dice que es más fácil mover a la gente para que se compadezca de un árbol o un río que de una vaca, un perro o una gallina. Bueno, pasamos a escuchar la de Maris. Buenas tardes, mil gracias por haberme invitado a este espacio. Mi nombre es Damaris Mariño Gaviria y vengo como creyente cristiana protestante a hablarles de dos temas muy importantes, pero que desafortunadamente dentro de los espacios religiosos no ha tenido la relevancia que debiera tener. Y yo estoy decidida hasta mi último suspiro a que lo tenga. Entonces, hoy les voy a hablar desde una cosmovisión cristiana sobre los animales y la creación o la naturaleza. No sin antes aclarar que esta no es la única cosmovisión o la única visión cristiana del tema. No quisiera ser totalizante ni absolutista sobre esto. Lo único que pretendo aquí es comentarles desde mi peregrinaje espiritual y desde mi experiencia la relación que nosotros tenemos con los animales y la naturaleza como creyentes. Para hablar de este tema, primero yo quisiera que nos enfocáramos en qué es lo que dicen de nosotros el mundo o los demás sobre nuestra relación con la naturaleza y los animales. ¿Cómo se relacionan los cristianos con los animales, con las vacas, con los perros? ¿Cómo se relacionan los cristianos con los ríos, con las montañas, con el aire? Bueno, la experiencia que yo he tenido es que unos dicen que nosotros los cristianos somos antropocéntricos, egocéntricos, depredadores, indolentes e indiferentes. La famita no es muy buena y son muy pocos los comentarios positivos. ¿Y por qué antropocéntricos? Porque muchos argumentan que el sistema de creencias cristianas y aún el de otras religiones y espiritualidades es meramente hacia la especie humana, y los animales y la creación, la naturaleza, quedan a un lado. O sea, eso no importa en el texto sagrado, eso no importa en la comunión con Dios. Somos egocéntricos, también nos dicen, porque nos importa solamente nuestro placer y nuestro beneficio, aún en perjuicio de otras especies y del hábitat en el que estamos viviendo. También nos dicen que somos depredadores legitimantes porque nuestros sistemas de creencias avalan el consumo de carne y de productos originarios de los animales, sea por temas rituales o sea porque simplemente para eso fueron hechos los animales, para que el gran ser humano se lo coma.
También nos dicen que somos indolentes porque vemos cómo hacen represas, deforestan la Amazonía, tumban árboles, hay rellenos sanitarios por todos lados y nosotros como comunidad creyente no hacemos nada, no protestamos, no asumimos ninguna posición, o sea, vivimos en nuestra burbuja. Y nos dicen también que somos negacionistas, negamos el cambio climático, negamos el calentamiento global, de acuerdo a lo que ha pasado a nivel mundial, pero ojo, debemos tener en cuenta que no todos los cristianos niegan el cambio climático y niegan el calentamiento global. Bueno, ahora bien, ¿qué decimos nosotros, los creyentes, sobre los animales y la creación? Bueno, son muchos los comentarios, pero aquí les quiero resumir algunos. Nosotros como creyentes, y que también he escuchado dentro de muchos espacios a los que asisto, unos dicen, bueno, la verdad es que el sufrimiento de la tierra y de la naturaleza y de los animales, eso lo dice en el Apocalipsis, que la tercera parte de la tierra morirá, entonces pues nada que hacer. Otros dicen, bueno, para que se cumpla eso tiene que pasar, los animales tienen que sufrir, la tierra tiene que sufrir para que se cumpla la profecía. También he escuchado eso. Otros dicen, pues la verdad es que el enfoque del cristianismo es la salvación o la condenación de las almas. Lo que pase con los animales y la naturaleza, pues se lo tenemos que dejar a la soberanía de Dios. Otros también dicen, oiga, no sabía que estábamos haciendo tanto daño a los animales y a la naturaleza. Pongámonos a orar, pongámonos a ayunar, porque esto no puede seguir sucediendo. Y se asume a través de hábitos espirituales. También escuchamos comentarios como, no hemos hablado de estos temas y es necesario que los empecemos a tocar. Y que empecemos a discutirlos porque hemos sido indolentes y porque los animales y la creación también son importantes y nosotros, según el texto sagrado, estamos llamados a cuidarlos. Es en esa posición en la que yo, bajo mi albedrío, he decidido, digamos, vivir y trabajar. Bueno, ¿y qué dice el texto sagrado? ¿Qué dice la Biblia sobre los animales y sobre la creación? Yo estuve de nuevo haciendo un repaso y desde el Génesis hasta el Apocalipsis empezamos con que Dios es el creador de todo lo que vemos, de la naturaleza hermosa, de los animales preciosos, y ve que todo es bueno y nos manda a nosotros a cuidarlos, a protegerlos, a amarlos y hasta ponerles nombre. Y nos dice también que la tierra nos va a dar de comer. Asimismo, exalta también la labor de la agricultura y del sembrador, del labrador, y de eso lo vemos en los evangelios, donde estamos llenos de parábolas campesinas, de las buenas y de las malas semillas, de la semilla de mostaza, y también pasamos en el Nuevo Testamento por el libro de los Romanos, en el capítulo 8, donde dice que la creación gime con dolores de parto, o sea que está totalmente dolida, y que la creación, es decir, la naturaleza, los animales, gime con dolores de parto porque fue sometida a esclavitud, porque fue sometida a corrupción por el pecado del ser humano, del hombre y de la mujer, y por la vanidad del ser humano. Entiéndase vanidad como esos deseos vacíos que solamente son para nuestro deleite y que por ir en pos de esos deseos maltratamos animales, maltratamos la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero asimismo también dice Romanos que la creación está esperando que los hijos de Dios se levanten para que los rediman de la esclavitud. Entiéndase redimir como liberarlos de la esclavitud. Es decir, que tenemos un llamado fuerte a protegerlos, a defenderlos y a liberarlos como creyentes.
Y también dice que quien sabiendo hacer el bien no lo hace, peca. Eso lo dice en el libro de Santiago. Es decir, que si nosotros, también como creyentes, no amamos, no protegemos, no defendemos los animales y la naturaleza, también Dios nos llamará a cuentas por eso. Eso es lo que dice nuestro texto sagrado, invitados a que lo lean. Y después viene la otra reflexión, bueno, ¿cómo nosotros, como creyentes, podemos ayudar a redimir, es decir, a liberar a los animales y a la creación? Bueno, yo traté de hacer algunos puntos para ayudar en esta catástrofe a la que hemos sometido por nuestros actos y por nuestro pecado a corrupción y esclavitud a los animales y a la naturaleza. Entonces, yo puse aquí que hay que reconocer, arrepentirse, estudiar, adquirir nuevos hábitos y una nueva comunicación. En reconocer es como su misma palabra lo dice, es asumir que la hemos embarrado, que no somos una perita en dulce, que hemos sido maltratadores, que hemos sido depredadores, aún siguiendo a Jesús y al Dios de la vida. Y eso no debe pasar. Un cristiano creyente que reconozca que ha maltratado es un cristiano que no va a volver a dejar su perro al sol y al agua encerrado en una terraza o en un balcón. Eso no es un testimonio de una persona que se dice conocer de Cristo o conocer el Dios de la vida, por citar solamente un ejemplo de los tantos que he tenido que enfrentar como animalista, por decirlo. Arrepentirnos es no volverlo a hacer, es cambiar de dirección. Y es decir, bueno, ya no voy a ser más maltratadora, no voy a ser más depredadora o depredador, voy a empezar a consumir de manera consciente, voy a jalarle, voy a reducirle al plástico, voy a reducirle al capricho, etcétera, etcétera. Estudiar. Tenemos que conocer las problemáticas de la naturaleza y que la naturaleza enfrenta, y también conocer las problemáticas o las crisis que enfrentan los animales, tanto como mal llamados domésticos como los silvestres. Nosotros tenemos que hacernos a un lado de la ignorancia, porque muchos nos escondemos en la ignorancia para no hacer nada. Tenemos que conocer qué pasa con el calentamiento global, con el cambio climático, con la deforestación de la Amazonía, etcétera, con los mataderos, la experimentación con animales, etcétera, etcétera. Tenemos que adquirir nuevos hábitos de consumo. Mi invitación aquí es a reducir al máximo y ojalá eliminar el consumo de carne y productos de origen animal, y le apostemos a esos emprendimientos vegetarianos, veganos, muchos de jóvenes emprendedores que patrocinan la vida y un consumo consciente. Y también una nueva comunicación, y esa nueva comunicación es dejar de asociar la animalidad de cada ser viviente con un vicio del ser humano o con un acto corrupto del ser humano. Les pongo un ejemplo que uno escucha constantemente. El presidente Iván Duque es un cerdo. ¿Qué culpa tiene el cerdo de que Iván Duque sea como es? El cerdo es hermoso, el cerdo es noble, el cerdo es precioso y los tratamos de la peor manera. Es que los políticos son unas ratas. ¿Y qué culpa tiene la rata? Si la rata es un roedor como un conejo, come cereales. Es que sale de la basura. No, la basura se la puso el ser humano. La rata no produce basura. Es que esa mujer es una perra. ¿Y qué culpa tiene la perra? Si la perra es hermosa y cuida a sus crías. Y así es que ese político es un lagarto, pero ¿qué culpa tiene el lagarto si es hermoso y come mosquitos? Dígale mejor que el corrupto es un ladrón, que el político es un corrupto, ¿sí? Que el político pasa por encima del que sea y no le importa quién aplasta, pero no los antropomorficemos. Eso es empezar a respetar a nuestros animales, es empezar a respetar nuestra naturaleza, ¿sí?
ese tema de decir es que es una mala hierba, pues la mala hierba es para usted porque las plantas las hizo Dios y todas son buenas, ¿sí? Esa es la resignificación del lenguaje. Por ejemplo, ahorita es muy cuestionado decir, ese es mucho indio, ¿cierto? Porque ya entendimos que el indio no es una mala persona y que fueron los más esclavizados y los más torturados cuando llegaron los invasores españoles. Esto se llama la resignificación del lenguaje. Tenemos que empezar a reivindicar a los animales y a reivindicar la naturaleza y a no seguirle echando lo peor de nosotros, echándole la basura nuestra en nuestro lenguaje, en nuestros hábitos de consumo, en todo lo demás. Esto fue a grandes rasgos lo que yo quería mostrarles sobre nuestra percepción y nuestra cosmovisión desde la vivencia cristiana. Muchos cristianos estamos tomando conciencia. Queremos seguir defendiendo los animales, queremos seguir defendiendo la naturaleza hasta nuestro último suspiro. No importa que haya muchas leyes que nos den tranquilidad para comer carne, para utilizar ropa de cuero, etcétera. Estamos dispuestos a hacer ese sacrificio porque qué más hermoso que no pasar por encima de otro cuerpo, que no pasar por encima de otra planta, porque no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y nuestros amigos son los animales, son los ríos, son todo. Muchas gracias y bendiciones. El micrófono.